fiestas más grandes de Venezuela acaba de comenzar y vengo llegando al estado Zulia para vivir de primera mano la Feria de la Chinita, el Día de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la patrona maravina predilecta. Si eres venezolano y vienes a la Feria de la Chinita, créeme que vas a disfrutar demasiado. Dentro de unos minutos, poco a poco, las personas se están aglomerando porque será la hora de cantarle cumpleaños a la Virgen. Por ende, saldrá por esa puerta desde la Basílica y hasta el amanecer habrá celebraciones por absolutamente toda la ciudad. Las próximas 6-7 horas, la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, se convierte en una completa parranda. Y estas son cosas que solo ocurren en el enigmático, pero espectacular estado Zulia. Esta celebración, más allá de un acto religioso, que efectivamente es un acto netamente perteneciente al catolicismo, va muy arraigado a la cultura maravina, a la cultura maracaibera, a la cultura maracucha, uno de los gentilicios más diferentes de todo el país, con su propia manera de pensar, de ver el mundo y de conocer nuestra historia. De hecho, la cultura maravina es tan diferente al resto de Venezuela que muchas veces ha salido la broma de que esta es la República Independiente del Zulia. Tenía muchos, pero muchos años queriendo experimentar una verdadera Feria de la Chinita y aquí estamos, muchachos. Acompáñenme a cumplir este sueño. Sin duda alguna, una maravilla de que dentro de poco esta tarima vaya a estar prendida y esta fiesta vaya a comenzar. Muchos más, los años de renovación de fe. Aquí seguiremos a tus pies de amor. De verdad que wow. No tengo palabras para describir lo que se está viviendo en Maracaibo el día de hoy. Nunca había estado en un lugar con tantas personas, en una celebración tan grande, que tiene miles de concentraciones a lo largo de todo el estado Zulia. El cielo se tiñe de colores en celebración al Día de la Chinita. ¡Qué locura celebrar un 18 de noviembre! Uno va caminando entre miles y miles de personas. Obviamente, al ser una celebración principalmente religiosa, en simultáneo que ocurre la fiesta, que hay presencia musical, también ocasionalmente se sube un párroco, un cura, alguna figura dentro de la Iglesia Católica a leer extractos de la Biblia y a dar a conocer un poco más la historia de la procedencia de la Virgen de la Chinita y su influencia tan importante en la historia maravina. Y por algo, este se llama la Feria de la Chinita, pues toda esta alegría, celebración, gaitas, amanecer gaitero, del cual ya les hablaré en un momento, va acompañado de cosas típicas de una feria, como por ejemplo una ventica de globos, de burbujas. Vemos muchísimos puestos de comida por todos lados. Veo por allá a un loco de viaje encaramado poniendo en riesgo su vida para hacer una buena toma. Así que vayan a ver el video de los dos locos de viaje también, porque estamos aquí disfrutando como nunca, la verdad. Es el verano que llena de luz mi corazón. Gente de toda Venezuela reunida en un solo espacio, sin duda alguna conmovedor. Ya le cantaron cumpleaños a la Virgen y están regresándola entonces a la imponente Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Allá va la Virgen de Chiquinquirá de vuelta a sus aposentos, entrando poco a poco a su basílica. Ya es 18 de noviembre, la noche es joven y falta bastante para el amanecer. Bueno, propiamente acabamos de vivir un amanecer de feria aquí frente
a la Basílica, cantándole el cumpleaños a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, aquí en las puertas de su casa. Lo bonito es eso, es una serenata gaitera que se le hace para festejar su cumpleaños. Logramos entrar a la Basílica, obviamente después de hacer una fila bien intensa, pero bueno, no había mejor oportunidad que este día para estar acá. Estamos entrando para ver directamente a la Virgen de Chiquinquirá y es todo un protocolo real. Hay muchísimos servidores de María, que son estos guardias que van vestidos de blanco, que son quienes protegen y custodian a la Virgen. Yo siento que la experiencia y lo que hay detrás aumenta el misticismo y hace que esto sea de verdad un ritual que cuesta que no se te agude el guarapo. Aquí genuinamente le pueden dar ganas de llorar a cualquiera. Vamos saliendo entonces del santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ahorita las actividades que quedan acá en la Basílica principalmente consisten en misas hasta el amanecer. Hasta eso de las 6, 7 de la mañana. Hay una ahora a las 2 de la mañana, hay otra a las 4 de la mañana, hay otra a las 6 de la mañana y así progresivamente van ocurriendo diferentes celebraciones y diferentes misas a lo largo de las próximas 24 horas, a lo largo de todo lo que es el 18 de noviembre. Creo que pocas veces en mi vida me he reído tanto como llegando a el siguiente punto por este recorrido nocturno de la ciudad de Maracaibo. Lo importante ahora es que no podíamos dejar de seguir celebrando este amanecer gaitero y esta vez desde uno de los puntos más emblemáticos de toda la ciudad. Así que bienvenidos a Que Luis, allá por Santa Lucía, donde la cerveza está bien fría. ¿Qué fue, pana? ¿Cómo están los pinchos? A uno este y chorizo está uno también. ¿Cuántos pinchos quieren todos? Miren, uno de los puntos turísticos durante la feria, muchas gracias, es el tema gastronómico. Y es que por todos lados de la ciudad van a encontrar pequeños carritos que venden estos pinchos que tienen carne, pollo y una salchicha, y una vez los cocinan le ponen un pedazo de masa cocida arriba. Cada uno de estos tiene un valor de $2 y también está esta otra presentación que tiene un valor de $1. Vamos a probar este pincho de dudosa procedencia. Vamos. Está bueno. Vamos con el pollito. Sabe como un pincho de $2. Es parte de toda esta celebración de la feria. Como pueden ver, hay puestos aquí atrás, hay puestos más atrás, hay puestos más atrás. Así que bueno, no pueden dejar de comer esto. Momento del amanecer en la tierra del sol amada. Les regalo este bonito paisaje. Para quienes no lo sepan, en Maracaibo los amaneceres son más bonitos que los atardeceres, pues desde la vereda del lago, lugar donde estamos ahorita, se puede ver perfectamente cómo va saliendo el sol. En cambio, los atardeceres son por el medio de la ciudad. Gracias por acompañarme en esta aventura, en esta rumba, en este punto tan sentimental sin duda alguna, como es la pasión maravina por la Virgen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, conocida con amor por todo el pueblo zuliano como la Virgen de la Chinita. Que por cierto, esto viene por los rasgos achinados de la propia Virgen, haciendo referencia a la cultura guajira, etnia autóctona de esta zona de Venezuela y de parte de Colombia. Y así, ya oficialmente 6:45 de la mañana, va saliendo el sol, convirtiéndose oficialmente en la tierra del sol amada. Termina este video en la vereda del lago, acá en la ciudad de Maracaibo. Por acá les voy a estar dejando un botoncito para que se suscriban y un videito recomendado especialmente para ti, para que te lo vaciles y nunca te salgas de este canal. Gracias por acompañarme, los dejo con el amanecer.